Gracias por su fiel sintonía. Ahora continuamos hablando de temas de su interés, esta vez sobre escoliosis. ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo se puede componer? ¿Se puede componer? Bueno, para ello ya está el doctor Brian Pérez, que nos estará abordando este tema tan importante que sin duda algunos nicaragüenses estarán viviendo esta situación específica. Un gusto de compartir este espacio con usted. Buenos días, Saily. Siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos dan semana a semana para hablar de temas de salud que importan a la población nicaragüense. La escoliosis es un tipo de desvío que podemos sufrir en la columna, ya sea la columna dorsal o la columna lumbar, que son los que más predisponen a desviarse. Esta desviación es o hacia la derecha o hacia la izquierda, muy diferente a la hiperlordosis, que es una desviación hacia adentro. ¿Qué es lo que nos puede repercutir esta desviación? O cómo la podemos desarrollar. Hay pacientes que vienen con esta enfermedad genética, nacen con este tipo de desviación, y hay pacientes que a través de del tiempo la va a desarrollar, ya sea por algún tipo de caída o algún tipo de accidente que haya tenido, por ejemplo, en algún carro. Los pacientes, el problema con esto es que el dolor es bastante fuerte, incluso tienden a inmovilizar a los pacientes. Hay pacientes de que el dolor es tan fuerte como la columna no está en su lugar anatómico normal, donde debería de estar, entonces esto comienza a desarrollar dolor y muchas veces inflamación. Es ahí donde muchos amigos televidentes se preguntarán que cómo puede regresar la columna a su postura normal, común. ¿Esto es posible? Es posible cuando los pacientes por lo general están jóvenes, es increíble la cantidad de niños menores de 15 años que están sufriendo este tipo de enfermedad o este tipo de desvío por mala o falta de responsabilidad de los padres. Usted sabe que los niños juegan, corren y muchas veces se caen. ¿Cuál es el problema? Que cuando se caen los niños no hay una supervisión de un adulto, pueden llegar a desviarse la columna. Como están jóvenes, están pequeños, no hay un efecto o una sintomatología en esta edad. Por lo menos un niño de 8 años no presenta síntomas. ¿Cuándo presentan síntomas ellos? Cuando ya comienzan el desarrollo, cuando ya comienzan a crecer, los huesos comienzan a crecer también, entonces ellos comienzan a presentar dolor en la parte lumbar. Entonces es bastante importante también que en casa nuestros padres de familia cuiden la forma de jugar a los niños, porque por lo general la mayoría de ellos se lo hace jugando, andan corriendo, se caen y ahí donde se hacen el desvío. Se dan cuenta años después, ya cuando la columna o el cuerpo se ha acostumbrado a esta posición no anatómica de la columna. Precisamente eso, ¿cómo detectar cuando hay una desviación en la columna? Porque bien nadie, ningún padre se va a imaginar que su hijo lo tiene. Entonces, en primera instancia, de manera superficial, ¿hay algún síntoma o alguna situación específica que pueda indicar que hay una desviación? Sí, por lo general cuando, por ejemplo, un niño desarrolla una escoliosis, en el momento de la caída es bastante doloroso, él duele la espalda, por lo general ellos desvían la espalda baja. Los adultos mayores es que desvían la parte dorsal de la columna, un poquito más alta, abajo de los hombros. ¿Qué pasa? El niño se cae, le duele, viene el papá, le da algún ungüento tópico o le da algún medicamento para el dolor. Como está joven, vuelvo y repito, el dolor se quita. Pero si los padres son meticulosos y observan bastante bien la columna, a la hora de pasar los dedos sobre esta parte anatómica, la columna dobla para afuera. Entonces ahí nos damos cuenta de que posiblemente el niño esté sufriendo de alguna escoliosis. Lo primordial o lo más importante ahí es, si el niño está sufriendo de algún tipo de dolor bastante fuerte, visitar al médico o visitar a un ortopedista que busquen cómo hacerle una radiografía al niño para evitar y descartar esto. Porque al subir de peso, al crecer, al desarrollar, esto se activa. Cuando es a nivel lumbar, esta desviación, los pacientes o los niños empiezan a tener problemas en los miembros inferiores, en los pies. ¿Qué pasa? Al estar doblada la columna, esto provoca, aparte del dolor general en la parte afectada, que es en la columna, hace un pinzamiento en los nervios que van hacia los pies. En este caso, esto se conoce en medicina como radiculopatía.
¿Qué es lo que pasa? Afecta la funcionalidad del miembro inferior, ya sea uno o dos, hay pérdida de fuerza, pérdida de movilidad y el dolor que muchas veces llega hasta la parte baja de los pies. Esto no solo en los niños, sino que también en la población adulta. Antes de continuar con esta entrevista, yo quisiera invitarles a nuestros amigos televidentes que participen de esta entrevista. Pueden hacerlo de dos maneras. Bien, llamando al 2222-7808, con gusto estaremos recibiendo sus llamadas, o también comentando a través de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, estamos totalmente en vivo. Y nosotros con gusto estaremos leyendo también sus comentarios. Nos dicen ahorita mismo que tenemos una llamada. Aló, buenos días. Gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta? Sí, fíjese que quería consultar. Tengo 48 años. Tengo más o menos como 3 meses de andar con un dolor en la columna. Pero esto es cada vez que yo quiero hacer ejercicio o levantar algo, como hacer fuerza, entonces me ha afectado mucho el dolor en la columna. Tengo más o menos ahora como 4 semanas de que al dormir ahora, yo siempre duermo posición boca arriba. Ahora me afecta mucho el dolor en la columna. Y quería saber a qué se debe pues este dolor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos llamado. Ahí una amiga televidente nos explicaba cuáles son sus síntomas en primera instancia. ¿Qué es lo que debería de hacer ahorita mismo? Por lo general, tratar de evitar hacer de este tipo de ejercicio. Recordemos que no solamente la escoliosis puede desarrollarse por un golpe, también por un accidente, ya sea levantando algún tipo de pesa o algún tipo de peso. Siempre que tengan el mejor maestro que les enseña a levantar cosas, recordemos que para agacharse, recoger X o Y cosas, siempre hay que flexionar las rodillas y no bajarnos forzando la columna, que en este caso forzamos la columna lumbar. Se da mucho también en los pacientes que van al gimnasio, desarrollan mucha escoliosis. Eso precisamente le iba a consultar. Las personas que frecuentemente levantan mucho peso en el gimnasio, por ejemplo, que es uno de los lugares donde mayoritariamente se da ese tipo de situaciones, puede desarrollar esta enfermedad. Sí, y bastante la desarrollan. De hecho, las personas de gimnasio son una de las personas que más desarrollan escoliosis dorsal y desarrollan tendinitis. Ahora bien, para las personas que les gusta practicar este tipo de deporte o de ejercicio, más bien, ¿cuánto debería de ser el límite a levantar o trabajar con peso? Recordemos de que para trabajar con pesa, siempre el entrenador o su maestro que le esté enseñando tiene que tener en cuenta la masa corporal del paciente, altura, y también la masa muscular que el paciente tiene, la potencia que el paciente puede tener. No podemos poner a un paciente que mide unos 55 centímetros de altura, que pesa 100 libras, a levantar 150 libras. Es un daño increíble a la parte ósea y no solo se afecta a la columna, se afectan los manguitos rotadores y las rodillas. Entonces, ¿el peso debería de ser igual o menor al que pesa esa persona? Se hace una regla de 3 y se mide altura, el peso de lo que pesa ella, la masa corporal de ella y el peso que ella puede cargar. Esto los entrenadores lo tienen que saber. No todos los pacientes que miden 1.50 pueden cargar 90 libras. Y hay muchas veces que no es culpa del entrenador, sino que es culpa de los pacientes que creen de que al subir más peso o cargar más de lo que ellos pueden, la masa muscular va a crecer más. No, eso es, cada quien tiene su masa muscular y su cuerpo. No. Una amiga televidente nos dice a través de Facebook, ¿la escoliosis es también hereditaria? La hiperlordosis es hereditaria. La escoliosis es una enfermedad congénita, se puede nacer con ella o a través del tiempo la podemos desarrollar. Nosotros nos la podemos hacer, ya sea por una caída, un accidente, cargar algo muy pesado o algún tipo de mal ejercicio también la podemos. Incluso si tenemos algún tipo de mal dormir, que dormimos todo curvo o de lado, también podemos llegar a desarrollar algún tipo de escoliosis. ¿Con qué estudio puedo saber en qué grado tengo la escoliosis? Nos pregunta un amigo televidente. La escoliosis se diagnostica o bien clínicamente palpando la parte de la columna, que es evidente cuando el paciente la tiene desviada,
que la columna va de una forma derecha o recta para que los pacientes entiendan, y curva. En ese caso, uno va palpando con los dos dedos y ella dobla hacia la derecha o dobla hacia la izquierda. Y también muchas veces es visible. Antes de finalizar esta entrevista, yo quisiera consultarle a usted qué podría hacer un amigo televidente que ya tiene bien desarrollados sus huesos, ¿verdad? Una persona de 40 años o mayor, ¿qué podría hacer esa persona cuando desarrolla o bien ya tenía la escoliosis y no lo había podido detectar antes? Sí, es normal, los casos de escoliosis se dan cuenta los pacientes hasta que el dolor es demasiado fuerte, hasta que ya lo tienen, que no lo aguantan, van al médico y hasta ahí se dan cuenta que tienen escoliosis. Ya los pacientes adultos que tienen tiempo de haberla desarrollado, de aguantar el dolor, que los analgésicos ya no llegan, entonces en Clínica de Medicina Oriental Altamira lo que hacemos es reincorporarlo, eliminarle el dolor y eliminar la radiculopatía, en este caso eliminar también la parte donde a él está afectando uno o los dos miembros inferiores. Con acupuntura desinflamamos esta parte, no vuelve la columna a su lugar, pero eliminamos el dolor y eliminamos la dependencia al fármaco, que son dos casos bastante importantes para que los pacientes tengan una excelente calidad de vida. Al eliminar este tipo de dolores, lo único que les pedimos a los pacientes es que no se desmanden, que traten de cuidarse, no hacer fuerza, porque si ellos hacen algún tipo de desmando, el dolor se vuelve a activar, ya que la columna no está en su lugar anatómico. Se puede combinar con moxabustión y muchas veces con quiropraxia para ajustarle los huesos. En este caso a los pacientes jóvenes, que se les aplica bastante quiropraxia para ayudarle, y el dolor se le elimina por completo en la primera sesión. ¿La escoliosis puede empeorar? Puede empeorar si los pacientes suben de peso. Recordemos que el sobrepeso es una carga a la columna, especialmente a la columna lumbar, y sí puede empeorarnos el dolor y empeorar también la parte ósea, que recordemos que mientras más adultos vamos, más nos vamos haciendo más pequeños, más enconchándonos, para que los pacientes nos entiendan. Entonces sí puede empeorar un poco más y sí puede dar otro tipo más de enfermedades, aparte del problema de las piernas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este tema tan importante. Si usted, amigo televidente, tiene más dudas respecto a este tema, puede llamar a los números que usted ve en pantalla. Muchísimas gracias, Gracias doctor. a ustedes. Con esta información ahora nos trasladamos con Odili Vargas y Tati Artiles, que tienen un tema muy interesante para todos ustedes. Adelante.